aquí, vería debajo una franja de una estructura que se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso entonces está así, arqueado, pues visto desde arriba, abierto, le vería la cara superior del cuerpo calloso. Le vería esto, porque estoy abriendo desde arriba. ¿Sí me explico? Porque este cuerpo calloso es lo que une al un hemisferio con el otro. Eso algo habíamos mencionado en una de las clases del estudio del DNC. Esto es la cara superior. Cara lateral o cara externa. Para ver esto, lo que se vería así, la posición, recuerda la posición anatómica, siempre estará así. Entonces ahora lo que estamos viendo desde este lado de acá. Vemos la rugosidad. ¿Cómo reconozco que este es la cara externa o lateral izquierda? Porque existe un gran surco en la parte anterior que nos presenta esta escotadura muy amplia. Estoy aquí a este surco. Ya acá atrás no hay. Entonces yo digo, este es del polo anterior y este es del polo posterior. Visto lateralmente, observamos esta gran rugosidad. Cara inferior. Una vez cortado el tronco encefálico, recuerda, el tronco encefálico está formado por el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo. ¿A qué altura hemos cortado al tronco cerebral? Aquí, en esta lámina. ¿A qué altura? El cerebelo, no está el cerebelo. ¿A qué altura del tronco cerebral? Le acabo de decir que el tronco cerebral forma el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Entonces, a nivel de mesencéfalo. ¿Por qué reconozco a mesencéfalo? Porque mire, aquí tengo los pies de pedúnculo, la membrana perforada posterior, reconozco el acueducto de Silvio, reconozco aquí este gran núcleo. ¿Cómo se llaman estos núcleos que están aquí, dividiendo la calota con el pie de pedúnculo? El locus niger o sustancia negra de John Merry. Aquí. Si me dice sustancia negra, me está haciendo la mitad. ¿Sí? ¿Me explico? Reconocemos, miren, aquí tengo los tubérculos mamilares, el infundíbulo, el quiasma óptico, veo aquí. Cara inferior. Los Dios, observe esto porque lo que voy a hablar es de mencionar nuevamente estos elementos. Membrana perforada anterior, si le vean la membrana perforada posterior. Aquí. Tras de las cintillas ópticas, aquí existe la membrana perforada anterior. Y este es posterior, este es anterior. No le ve aquí a la membrana perforada anterior. Tras de las cintillas ópticas, el tallo de la pituitaria. ¿Sí se acuerdan? Ya vamos a estudiar. No, ya estudiamos el encéfalo. Aquí está el tallo de la pituitaria. El surco interhemisférico, mire, en la parte posterior, el surco interhemisférico en la parte anterior. Por eso es que esta escotadura es pequeña, en cambio la escotadura acá atrás es muy amplia. Cara inferior. Cara interna. Para poder estudiar la cara interna, lo que he hecho es hacer un corte medio en el encéfalo. Retiro el lado izquierdo y le vemos así. La cara interna del hemisferio cerebral. Izquierdo. Derecho. Sí, aquí está la escotadura que le decía, pero en la cara interna, es la cara interna. Entonces, tiene una zona de fijación. La cara interna tiene una zona de fijación. ¿Fijación a qué? Al otro hemisferio. Aquí está el cuerpo calloso. Este sí habíamos estudiado, es el trígono. Este de aquí. Entonces, estos se unen. Son axones que pasan de un lado al otro. Miren, visto así, estaríamos viendo así. Pero el rato que corto esto, visto de lado, estaríamos viéndole así. ¿Sí me explico? Es lo que estamos viéndole así. ¿Ya? ¿Listo?
de frente estaríamos viéndole así, a una bandereta, a esta bandereta pero vista de frente. Costado así, en cambio le vemos de lado, obviamente el corte. A la misma bandereta se le vemos así ya el corte. ¿Sí me explico? Es lo que estamos viendo. Zona de fijación. La zona libre es esto de aquí hacia arriba. Es la zona libre. A eso se llama la cara interna, la zona libre y la zona de fijación, que es la cara interna. ¿Estamos? Esto en cuanto a la característica que tiene. Es una cara inferior y un encéfalo disecado, es exactamente igual. Cara interna de este mismo estructura encéfalo disecado. Ahora, la gran superficie del telencéfalo, ¿verdad? Imagínese usted la gran superficie del telencéfalo. Se va a ver dividida la superficie. Se va a ver dividida cada vez en segmentos más pequeños. Efectivamente, el telencéfalo se divide en hemisferios por el surco interhemisférico. El hemisferio, ahora le tomo al 1. Este hemisferio se divide por otros surcos de menor profundidad en segmentos más pequeños que se llaman lóbulos. Los lóbulos, aquí por ejemplo en la cara externa tengo 4 lóbulos que toman el nombre de los huesos del cráneo que están en relación a esa superficie. Por eso tengo el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Aquí tengo el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Entonces, estos lóbulos, dígame, asimismo se dividen en zonas, la superficie del lóbulo se divide en zonas más pequeñas por otros surcos de menor profundidad, ¿sí?, que en circunvolución. Aquí vamos a encontrar, ya les voy a hablar cuáles son, dónde están y a cómo nos toca. ¿Sí? Estas circunvoluciones es una zona de la superficie del lóbulo que también pueden dividirse en zonas más pequeñas todavía, ¿ya?, por otros surcos de menor profundidad, denominados segmentos de la circunvolución. En conclusión, en síntesis, la gran superficie del telencéfalo se divide por surcos, en hemisferios, en lóbulos, o sea, estos hemisferios se dividen en lóbulos, los lóbulos se dividen en circunvoluciones, las circunvoluciones se dividen en segmentos de circunvolución. Ahora, los surcos que les dividen a estas superficies. El primer surco que divide es el surco interhemisférico. Es muy grande, muy profundo, grande. El surco interhemisférico. En hemisferios. A este hemisferio, la superficie se ve dividida de este hemisferio por surcos de menor profundidad. ¿De quién? El interhemisférico, menos profundo, denominadas fisuras en un lóbulo. La superficie del lóbulo se ve dividida por surcos de menor profundidad que ¿quién? Que las fisuras y que el interhemisférico. Se llaman surcos de primer orden. Las circunvoluciones se ven divididas en segmentos más pequeños denominados surcos de segundo orden. Es como el globo terráqueo. Se ve dividido en continentes. Los continentes se dividen en países. Los países se dividen en provincias. Las provincias en parroquias y así vamos dividiendo. Acá sucede igual. Telencéfalo, hemisferios, por si acaso ustedes no se equivoquen, pero sí habemos gente que no entendemos muy bien, entonces por eso estoy dando este ejemplo doméstico. ¿Sí? Pues no se molesten. Si ya saben, vean, perdónenme, pero habemos otras personas que necesitamos de explicación.
claro? Ya. Entonces nosotros necesitamos eso saber. Ya hemos de verificar y lo vamos viendo en esta explicación. Decía que el encéfalo tiene 6 lóbulos, 4 en la cara externa, aquí, que están en relación con los huesos del cráneo, 1 en la profundidad de este surco, denominado fisura de Silvio, en la profundidad. El rato que yo abra así, lo vamos a ver, ya mencionaré. En la cara interna encontramos el 5.º lóbulo, que se llama el lóbulo del cuerpo calloso. ¿Por qué? Porque la superficie de este recorre paralelo a X distancia, no X distancia del cuerpo calloso, a este segmento de aquí. Se llama el lóbulo de la el lóbulo del cuerpo calloso, el 5.º lóbulo. El 6.º lóbulo, en cambio, está en la profundidad de la fisura de Silvio. Aquí he puesto los separadores en los labios de la fisura de Silvio y le observo ahí a esta estructura que se llama el lóbulo de la ínsula. Entonces, el hemisferio celular tiene 6 lóbulos, 4 en la cara externa, 1 en la profundidad de la fisura de Silvio y 1 en la cara interna. 6 lóbulos. Como vemos, a los 6 lóbulos que existen en cada hemisferio vamos a ir estudiando lóbulo por lóbulo para ver cómo se divide esta superficie. Aquí está cortado el labio inferior de la fisura de Silvio, cortado el labio superior de la fisura de Silvio, y adentro lo vemos al lóbulo de la ínsula. En la cara externa, repito, tenemos 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Ahora voy a hablar lóbulo por lóbulo. El lóbulo frontal, el más amplio, ocupa el polo anterior, además que le diga, pero sin embargo vale la pena explicarle. El lóbulo ocupa entonces, estamos en el polo anterior, ocupa la cara externa, la cara interna y la cara inferior. ¿Ya? Esta tiene límite. El límite posterior del lóbulo frontal es un surco que nace un poquito por atrás de esta gran circunferencia, ¿cómo se llama? De este gran segmento, un poquito por atrás de este gran segmento, del reborde superior de este segmento, y se dirige hacia adelante y hacia abajo. Este surco de aquí se llama la fisura de Roland. Dije yo hace rato, la superficie del hemisferio se divide en lóbulos gracias a surcos denominados fisuras. Entonces a esto se le llama la fisura de Roland. Abajo y atrás tiene como límite en la cara externa la continuación de la fisura de Silvio, que es esta. Esta fisura de Silvio, ya vamos a ver, nace en la cara inferior y ahí nace, va hacia afuera, hasta el borde de la cara inferior, para ascender en la cara externa, hacia atrás y hacia arriba, hacia atrás y hacia arriba en la cara externa. Esto en la cara externa. El lóbulo en la cara interna, el lóbulo frontal, va, oígame bien, hasta un surco que está naciendo a la altura del cuerpo, del pico del cuerpo calloso, y recorre periféricamente el lóbulo del cuerpo calloso hasta aquí.
hasta la altura del rodete del cuerpo calloso viene este surco. Hasta aquí viene el lóbulo frontal en la cara interna. ¿Ya? Por estar debajo del lóbulo frontal se llama el surco subfrontal. Ahí tenía aquí, hasta aquí. Esto es el lóbulo frontal en la cara interna. En la cara inferior, el lóbulo frontal tiene como límite en la parte posterior el nacimiento y continuación del surco denominado fisura de Silvio. Mire, esta fisura de Silvio nace a la altura del espacio perforado posterior. Yo retiro esto, quedo en el espacio perforado anterior. Y este surco nace aquí, va hacia adelante y hacia afuera, en el gordo. Para aquí, continuar hacia la cara externa de un lado y hacia la cara externa del otro lado. ¿Sí soy claro? ¿Sí o no? Ya. La fisura de Silvio. Entonces, toda esa superficie corresponde ¿a quién? Al lóbulo frontal. Todo esto de aquí corresponde al lóbulo frontal. En la cara inferior. Ahora, regreso a la cara externa. Y dije, la superficie de un lóbulo se ve dividida por surcos de menor profundidad, denominados surcos de primer orden. ¿En qué? ¿Superficies en qué? ¿En qué se divide el lóbulo? En circunvolución. La superficie del lóbulo frontal se divide en circunvolución y se divide exactamente en 4 circunvoluciones. A través de los surcos de primer orden paralelos y un surco perpendicular en la parte posterior de los dos paralelos. Ya les voy a señalar. Aquí encontramos 4 circunvoluciones. Antes de iniciar indicándoles cuáles son los surcos, quiero darles una frase que no encuentran en el libro, sino nos ayuda a entender lo que yo quiero decir. Los surcos en el encéfalo son de una característica incompleta e inconstante. Algunos digamos, una de las características de los surcos es ser incompletos e inconstantes. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros observar lo que queremos, sí, tenemos que poner una buena voluntad, un grado de voluntad alto, es decir, yo quiero ver, y usted ve. Y lo otro, si es que es inconstante, quiere decir que en un encéfalo estará y en otro encéfalo no estará. ¿Por qué? Porque los dos somos un mundo diferente y la estructura que tiene el encéfalo de ella tiene una diferencia con el mío. Entonces, ahí habrá un surco de a lo mejor que en el mío no hay. ¿Sí me explico? Y verás que con esto vamos a ver. Esta superficie se divide en 4 lóbulos. El primer lóbulo, la primera, a ver. Esta superficie se divide en 4 circunvoluciones y dice por 2 surcos horizontales y un perpendicular tras de él. El primero, si usted le observa al primer surco, es este de aquí. Sí, el primer surco. Dije, incompleto, pues. Vea. ¿Sí o no? Es incompleto, pero usted le ve al surco y le ve al surco. El segundo surco es este de aquí. Perdón, este de aquí. Es el segundo surco. Y le da 3 circunvoluciones.
primera circunvolución es esta, primera circunvolución frontal, segunda circunvolución frontal y tercera circunvolución frontal. Los dos surcos horizontales son estos, ¿ya? Los dos surcos horizontales son estos. Y el tercero le dije perpendicular en la parte posterior de estos dos. Si le ve al tercer surco perpendicular, ¿sí se ubica? ¿Dónde está? ¿Sí o no? Perpendicular. En la parte posterior de este. En la parte posterior de este, está así. Me da 4 superficies. Recuerde que esta es la fisura de Rolando. Está separando el óvulo frontal del parietal. La fisura de Rolando. Me da 4 circunvoluciones. Primera, segunda, tercera y cuarta circunvolución. ¿Sí me explico? ¿Ya? Característica. La primera circunvolución frontal en la cara externa tiene una pequeña superficie. ¿Por qué será? Porque el resto, ¿dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está el resto? ¿Están despiertos o no? En la masa. Está en la masa. El resto está en la cara interna. El resto vira la cara interna. A esa zona de acá. Entonces, esta superficie frontal, ¿a quién corresponde? A la primera circunvolución frontal. ¿Será que repito? Regreso. Sí, perdón. Regreso. Vea. La primera circunvolución frontal en la cara externa tiene una pequeña superficie, porque el resto está en la cara interna, está hacia adentro. La segunda está entre el surco superior y el surco inferior. A ver, mi Juan, aquí, a la cara. La tercera circunvolución es esta. La tercera circunvolución tiene una característica, que se divide en segmentos más pequeños, yo le dije, a través de surcos de segundo orden. Y aquí es una de esas, que se divide por un surco perpendicular, y este surco aquí no está en un surco horizontal así, y me divide en el pie, el cabo y la zona orbitaria. 3. ¿Por qué insisto en que la tercera circunvolución frontal se divide en 3 segmentos? Vamos a ver en otras también divide igual, porque principalmente aquí existe una zona que se llama la zona de Broca, ¿ya? Que participa de la articulación de la palabra. Cuando usted más tarde lea lesiones motrices, ve el lenguaje, es porque se altera la corteza cerebral de la zona de Broca. ¿Ya? Esta zona de Broca puede verse afectada el pie, el cabo o la zona orbitaria. ¿Y para qué disminuye esto? Porque más habla de área, según Brodmann, veremos más tarde, la 44 y la 45, más corta todavía. Porque en vez de decir la lesión que tiene este paciente es de la tercera, es del cabo de la tercera circunvolución frontal del lado izquierdo. Vea, habla una cantidad, dice 15 veces en el área de Broca, ya está, porque acá también tengo el área de Broca. Vamos reduciendo, por eso voy diciendo que a lo mejor la vida acuadriza.
¿Sí? El área de globo. Bien, esto en la cara, esto es las 3 circunvoluciones. La cuarta circunvolución, miren, es esta de aquí. A esta cuarta circunvolución frontal también se le da otras denominaciones que es importante que usted escuche. ¿Y de qué depende esa denominación? Primero, de la ubicación en realidad en relación a la figura de Roland. Si es que esta zona está por delante de la zona de Rolando, ¿cómo deberíamos decir? Zona está por delante, ¿cómo se dice cuando está delante? ¿Ah? Anterior, pero aquí se le llama la zona pre-rolándica. ¿Ya? Zona pre-rolándica. De acuerdo a la función, esta zona, oigan, esta zona está estructurada en su mayor cantidad. Predominan las células nerviosas denominadas piramidales. Recuerda que le dije arriba hay una zona piramidal, que las neuronas de esta zona emiten azones y formamos de la piramidal. ¿Se acuerda que le dije? Ya. ¿Qué actividad nerviosa tendrá entonces? Sensitiva. De arriba hacia abajo, ¿qué actividad nerviosa será? Motora. ¿Cómo se aprenden ustedes, oiga? Entonces, ¿cómo diríamos a esta zona de acuerdo, fisiológicamente de acuerdo a lo que les acabo de decir? ¿Zona motora o zona motriz? ¿Ya? A esta zona se le llama motriz. Por la forma que tiene. De abajo hacia arriba, ¿cómo le diríamos? ¿Se le llama también? Sensitiva. No, ya, si es motora ya no es sensitiva. O si es sensitiva ya no es motora. Pero, motora, por la forma, digo, que esta tiene, de abajo hacia arriba. Por la forma que tiene de abajo hacia arriba. Por la forma. A esta se le llama también la frontal Ascendente. ascendente. Exacto. Usted fisiológicamente va a escuchar el área motriz. Entonces están refiriéndose a la cuarta circunvolución frontal. Va a escuchar la zona prerolándica, que está en referencia a la misma frontal ascendente, a la misma motriz, a la misma. Si me explico, las 3 denominaciones le dan para que ustedes entiendan. A la cuarta circunvolución. ¿Ya? Esto en la cara externa. En la cara interna. Borrador, ¿tienes el borrador? No. ¿Yo qué yo debo hacer? ¿Ah? El lóbulo frontal. Hasta el del cuerpo calloso, la parte superior del ¿Cómo cuerpo se llama? calloso. ¿No? Surco subfrontal. Hasta aquí va, ya. Hasta el surco subfrontal. Es la primera circunvolución frontal. Oígame. En la parte posterior de la cara interna de la primera circunvolución existe una zona que se llama el lóbulo paracentral, que le llaman al segmento, así como en la cara, en la tercera circunvolución se llama el pie, el cabo y la zona orbitaria. Aquí se dan a este segmento el lóbulo paracentral. ¿Por qué doy importancia a esto? Porque vamos fisiológicamente a ver más tarde que esta zona cortical tiene que ver con el área motriz de la pierna y el pie. Mirando, esta estimulo aquí, el pie, estimulo acá, la pierna. ¿Ya? Entonces tenemos el pie y la pierna en este lóbulo paracentral. ¿Está claro? Ahí estamos, el lóbulo frontal. Segundo, el lóbulo
parietal. No, perdón, en la cara inferior. Hablábamos de la cara externa. La atenderán, por Dios, la atenderán, después van a estar rientes sin mal presentimiento. Cara externa. Primera frontal, segunda frontal, tercera frontal y cuarta frontal en la cara externa. En la cara interna, primera frontal, sí. En la cara inferior, recuerda que dijimos todo este segmento de aquí corresponde al lóbulo frontal, el surco interhemisférico, el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. ¿Sí? En la zona frontal, en la cara inferior, existe una H. ¿Le ve usted al H? ¿Sí le ve al H o no? ¿Sí le ven? Pero por si acaso, para los que no quieren ver, tienen necesidad de ver al H. La H, no H, sino H. Es esta. ¿Qué vieron eso? Zona frontal, dice. En la zona frontal aquí está la fisura de Rolando, ¿sí? De Silvio. La fisura de Silvio es esta de aquí, que nace aquí, va hacia afuera para continuar en la cara externa, del un lado. Del otro lado está aquí. Igual. ¿Ya? Y esta es la zona frontal. En la zona frontal del otro lado, ¿sí le ven al H o no? Sí. ¿Ah? ¿Le ve al H o no le ve al H? ¿Para qué doy esto? En la cara externa, a ver, atiéndame. En la cara externa tengo la primera, segunda y tercera frontales. En la cara externa le tengo aquí. Y al otro lado le tengo acá. Así están en las así. ¿Sí me explico? En la cara externa. En la cara inferior, estas tres, atenderame. Estas tres descienden en esta forma. De un lado, en la cara inferior, y del otro lado, en la cara inferior. ¿Sí me explico? Aquí están. Pregunta. ¿Qué porción ubica la primera frontal? ¿Es interna, es media o es externa? Ahí está. Es interna. ¿Ah? Interna. Por lógica. Y afuera están acá. Pero aquí acaban de ingresar así. ¿No es cierto? Vean. Aquí está la cara inferior. Entonces la primera es interna. Entonces la zona que corresponde a esto de aquí, ¿a quién? A la primera frontal. La H, ¿a quién? A la media. A la, habrá media. Tercera. A la Tercera. A ver, primera, segunda y tercera. la segunda. A la segunda. Y la parte externa, ¿a quién? La tercera. La tercera. Por lógica. ¿Sí o no? Sí. Ya una vez. Eso no está en el libro. Eso lo estoy haciendo anotar porque usted le ve así, le ve a la tercera. Le ve así. La parte inferior, la tercera está acá. Sí. Sí. Por ubicación. ¿Estamos? Entonces en la cara inferior observamos la primera que es interna, la primera interna, la segunda, la tercera circunvolución frontal. Ahí estoy. ¿Ya? Bien, esto es la cara inferior. Ahora, el segundo lóbulo, ¿cuál es? El lóbulo parietal. El lóbulo parietal
ocupa la cara externa y la cara interna. ¿Ocupará la cara inferior? No. Por lógica, no. La cara externa y la cara interna, nada más. Como límite, hacia adelante, ¿quién es? El lóbulo frontal. El lóbulo frontal, todo esto hasta aquí. Y hasta aquí viene el lóbulo El frontal. de Rolando. El límite es este. ¿Cómo se llama? Surco Pues de no puede decir Rolando. el lóbulo frontal, porque el lóbulo frontal ni acá, ni adentro, ni abajo. Sí. El lóbulo parietal ocupa la cara externa y la cara interna. Como lóbulo, como límite tenemos en la parte posterior, en Fisura la de parte Rolando. anterior, el límite anterior de la cara externa, es el surco denominada Fisura de Rolando. Abajo y adelante la fisura de continuación de la fisura de Silvio. hacia atrás hay un surco inconstante. ¿Aquí está el surco? No. ¿Ya? Este surco, por separar al parietal y al occipital, se llama el surco parieto-occipital. ¿Ya? Ahí está enmarcado el lóbulo parietal. En la cara externa, en la cara interna, este lóbulo va hasta un surco que es la continuación del surco subfrontal. Este de aquí. Y por estar debajo del parietal, ¿cómo le llamaríamos? Surco subparietal. Hasta ahí el límite en la cara interna. ¿Estamos? Parece que estoy incomodándoles a algunos, pero más vale que quede claro. Después que no nos dijo. En la cara externa es visible la división de la superficie parietal. Esto se divide asimismo en Circunvolución. En la cara externa, la superficie de la cara externa se divide en 3 circunvoluciones. Por un surco que tiene 2 segmentos, segmento perpendicular y un segmento horizontal. Miren, y aquí tengo el lóbulo parietal. Esta superficie se divide por un surco perpendicular y un segmento horizontal en 3 circunvoluciones. Por eso dije, por un surco que tiene 2 segmentos, un perpendicular y un horizontal, en 3 circunvoluciones. Primera circunvolución parietal o parietal superior. Segunda circunvolución parietal o circunvolución inferior. Y una tercera circunvolución que es esta de aquí. ¿Ya? ¿Y la tercera cómo se llama? La tercera, por tener relación con la cuarta circunvolución frontal, adopta denominación un tanto opuesta a esto. Y vuelvo a mencionar. En relación al surco denominado la fisura de Rolando, ¿qué le dirían? En relación a la fisura de Rolando, ¿cómo le dirían? Post-rolándica. En relación a la función, y esta zona está predominantemente dada por células piramidales, esta de acá está dada por predominantemente células granulosas. Lo contrario a las piramidales, ¿qué serán? Quedan sensitivas. Si estas son motoras, estas son sensitivas. Y en relación a la forma que ocupa esta, ¿cómo le decimos? A la frontal. Ascendente. ¿A esta cómo le diríamos?
Ascendente igual. Ascendente. ¿Pero quién? Parietal ascendente. Parietal ascendente. Oye, a esta le decimos frontal ascendente. ¿Y cómo le decimos a esta? Parietal ascendente. Sí. Entonces, ahora estamos entendiendo cuando nosotros tenemos un estímulo, percibimos una sensación, un pinchazo. Yo me pincho aquí. La sensación álgica que ocasiona el pinchazo se conduce a una zona cortical que